Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy, lunes santo de este año 2021, me propongo hacer una explicación, una catequesis sobre la confesión de los pecados, el por qué debemos confesarnos. Esto porque todo este tiempo cuaresmal lo hemos dedicado para prepararnos al acontecimiento central de nuestra vida cristiana, como es la celebración de la muerte y resurrección de nuestro divino Salvador. Han sido 40 días preparándonos, pero no tendría sentido si esta preparación no culmina con la recepción del sacramento de la confesión, con la reconciliación con Dios. Sería ilógico decir que vamos hacia Dios y continuar peleados con Dios, porque el pecado eso lo que hace es separarnos de Dios, es romper la relación de amor que Dios quiere, es romperla con Él. ¿Cómo vamos a decir nosotros que hemos vivido la cuaresma si no nos reconciliamos con el Señor? Y la única forma de reconciliarse con Dios es a través del sacramento de la penitencia. Y por eso es que yo quiero dedicarle este día, no sé si mañana, vamos a ver cómo salimos con el tiempo, para explicar el por qué confesarnos con otro hombre, con un sacerdote, para que Dios nos perdone los pecados. Lo primero que tenemos que pensar es que el pecado es el acto que yo cometo y con el que rompo la ley de Dios. O sea, es la transgresión de la ley de Dios con mis actos. El pecado no es lo que a mí me parece que sea malo. El pecado es lo que yo hago con lo que yo ofendo, rompo la ley de Dios. Dios es el que dice qué es pecado y qué no es pecado. Partiendo de allí, tenemos que decir también lo que dice la palabra de Dios. El pecado tiene como fruto la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y por muerte entendemos la muerte eterna, el infierno. El que muere en pecado mortal, sin haberse reconciliado con Dios, por eso en pecado mortal, ese
se va al infierno. Es una verdad de fe. El pecado tiene sus consecuencias y todo lo que es feo, triste, amargo, la enfermedad, el accidente, la ruina, todo eso es consecuencia del pecado. Por lo tanto, una persona que se quiera a sí misma y una persona que tenga un poquito de sentido común, de inteligencia, no querrá permanecer en el pecado y buscará salir de él. Y por lo tanto, buscará reparar, reconciliarse con Dios. Y esto a través del sacramento de la penitencia. Vayamos a la Biblia. En Romanos 3:13, nos dice el Espíritu Santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Clarísimo. Todos pecaron. ¿Quiénes todos? ¿Y quiénes son todos? La humanidad entera. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, y sabemos en el versículo 14 que somos rehabilitados por pura gracia y bondad mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Esa es la obra que Cristo realizó en el Calvario. Rehabilitarnos gratuitamente, por pura misericordia, por pura bondad, rescatarnos, justificarnos y volvernos a la amistad con el Padre Eterno. Porque todos habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. En Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, se nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie puede decir que no tiene pecado. Es un mentiroso. La palabra de Dios dice que quien diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Decir en el versículo 10 de este primer capítulo de la primera carta de San Juan, versículo 10, decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no está en nosotros. Así de claro. La misma palabra de Dios llama mentiroso a quien diga que no tiene pecado. En cambio, dice en el versículo 7, si nuestra vida es luz y si andamos en la luz como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros
y la sangre de Jesús, hijos de Dios, nos purifica de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Así dice en el versículo 9. Si confesamos, primera de Juan 1:9, nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí ya entra la necesidad de confesar los pecados. No solo reconocernos pecadores, sino confesar, la necesidad de confesar. En Proverbios 28:13 nos dice la palabra de Dios: el que encubre sus faltas no prosperará, pero el que las confiesa y abandona obtendrá misericordia. Así de claro nos habla el Señor. Nuestra vida debe pasar de las tinieblas a la luz. Y dice la palabra de Dios que si nuestra vida es luz, que si andamos en la luz como Cristo está en la luz, estaremos en comunión con la sangre de Él y en comunión unos con otros, como hijos de Dios, purificados de todo pecado. Si andamos en la luz. Pero para andar en la luz, yo tengo que abrir la puerta y las ventanas de mi casa. Tengo que correr cortinas, dejar que los rayos del sol penetren el interior de mi casa. Y ustedes saben de qué casa hablo, de la casa de mi conciencia, de mi vida. Yo tengo que dejar que la luz de Cristo entre. Y eso solamente abriendo mi conciencia, confesando mis pecados. Porque dice Proverbios 28:13, el que encubre sus faltas no prosperará, pero el que confiesa y abandona obtendrá misericordia. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 18, dice el Señor: muchos de los que habían abrazado la fe vinieron a confesar abiertamente todo lo que habían hecho. Esa es la primera o la primitiva iglesia. Los primeros convertidos, los que se acercaban tímidamente quizás al Evangelio, a las enseñanzas de los apóstoles, ellos ya iban comprendiendo y practicando lo que el Señor enseña y exige. Abrazando la fe, venían a confesar abiertamente todo lo que habían hecho. Desde la primitiva iglesia
siempre se entendió y se practicó así. En el Salmo 32, versículo 1, 9, nos dice: dichoso el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Dichoso. Las personas que se confiesan bien, con humildad, con sinceridad, saben de la experiencia maravillosa de paz que se siente. Y no solo porque se siente, sino porque en fe creemos y sabemos lo que esto significa: confesar sus pecados, la dicha infinita que esto significa: haber sido reconciliado con el Padre eterno, con Dios. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo corazón no hay engaño. Así sigue diciendo el Salmo 32, en el versículo 2. Y en el versículo 3 dice: mientras me quedé callado, o sea, mientras no me confesaba, mis huesos se consumían entre continuos lamentos. Porque día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi corazón ardía como paja en medio del verano. Escuchen, sigue diciendo el Señor a través del salmista, escuchen lo que dice: mientras no confesaba mis pecados, tenía el peso de la ley sobre mí, el peso que provocan los pecados. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Pongan atención a cómo dice la palabra de Dios. Dice: confesé mi pecado, declaré mi falta. Vean que ahí no dice: te confesé a ti, Dios, mi pecado. No. Confesé mi pecado. ¿A quién? Después en el libro del Levítico se nos va a aclarar: al sacerdote. Pero eso lo dejamos para más tarde. Confesé mi pecado, declaré mi falta. Así, por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Yo te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti, seré tu consejero, dice el Señor. No sean irracionales como el caballo y la mula, cuyo brío hay que contener con el bozal y el freno para poder acercarse. Ven lo que dice el Señor. No sean como el caballo y la mula, que no tienen entendimiento, que no pueden comprender y por lo tanto no pueden obedecer la palabra de Dios. El Señor nos llama a escuchar la palabra de Dios
y a creer en ella y a obedecerla. Abrir la mente y el corazón a la palabra de Dios, como la palabra de Dios está escrita, no como la interprete fulano de tal o sutano, como la palabra de Dios está escrita. Si Dios quiere, mañana vamos a continuar con este tema. Yo sé que las meditaciones para lunes santo, martes santo, serían de otra forma, pero esto es importante y es el momento para que recurramos a la confesión de los pecados. Lo importante también es aprender. Y yo creo que con esta explicación queda claro todo lo que el Señor nos enseña sobre el sacramento de la confesión de los pecados. Muchísimas gracias por escucharme. Los abrazo con todo mi corazón. Les deseo que esta Semana Santa sea verdaderamente santa en todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.